Muy buenas tardes a todos. Les saluda el pastor Víctor Sigüenza. Pastoreamos desde hace 22 años la Iglesia Congregación Amigos de Jesús, ministerio interdenominacional. Le llamamos así porque tenemos una denominación recíproca, es decir, una relación con todo el cuerpo de Cristo. No, nadie es independiente absolutamente. Todos dependemos unos de otros. Nadie puede jactarse de tener solo él o solo ella la sana doctrina, sino que la sana doctrina pertenece a Jesucristo y a las palabras que Jesucristo nos da en la Santa Biblia. Así que, pero ahí estamos, pastoreando la Iglesia Amigos de Jesús. Hemos estado en nuestra trayectoria en varios lugares, en la colonia Miramonte. Estuvimos un tiempito por el Canal 2. Luego estuvimos también en la colonia Laico, estuvimos como por 12 años. Luego estuvimos un tiempito en la Sacamil, muy breve, sinceramente, en comparación a otros tiempos. Pero gracias a Dios pudimos estar ahí. Y ahora estamos en el templo de la Iglesia Fuente de Vida, Asamblea de Dios, que está en el Boulevard Constitución. Dios sabrá a dónde nos llevará muy pronto, pero sabemos que un día vamos a tener nuestro local como iglesia y poder celebrar pues nuestros propios cultos en los horarios más convenientes y muchas otras actividades para el crecimiento espiritual de la iglesia. Hermanos, tal como lo mencionamos hace unos días en el Facebook y también en la página de la iglesia, Amigos de Jesús, y también lo anunciamos en la iglesia el domingo pasado, estoy iniciando una serie de estudios que vamos a desarrollar muy interesantes. Y este video es la introducción nada más a lo que vamos a realizar. Quiero decirles que son estudios muy profundos. Fíjese bien, son estudios muy profundos para crecer espiritualmente, para dar de lo que Cristo nos dé o nos ha dado ya, para desarrollar lo que tenemos. Muchas veces ya tenemos un don, ya tenemos un talento, ya tenemos un ministerio dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta, y basta con comenzar pues a desarrollarlo, ¿verdad? En el caminar lo vamos desarrollando hasta que lo perfeccionamos y sabemos en qué lugar nos tiene Dios o nos ha llamado Cristo para que ahí sembremos y demos nuestro fruto. Así que este estudio será un material muy lindo, muy profundo para estos objetivos. Quiero decirles también a manera introductoria que cada vez veo menos gente comprometida con Dios. Entendemos que las generaciones pasadas han tenido hombres y mujeres de fe, de valor, de mucha fuerza espiritual, de mucha entrega, podríamos decir también de mucho sacrificio, pero que últimamente en estas generaciones nuevas hemos estado siendo testigos de que ya casi no hay obreros en la mies, ya no hay gente dispuesta a sacrificarse para el Señor, ya no abundan esta clase de personas disponibles para la obra de Dios. Hoy cuesta hallar diáconos, líderes de célula, servidores, obreros, ministros de alabanza, que no busquen la fama, ni el dinero, ni una paga humana, sino que busquen la unción, busquen agradar a Dios, que permanezcan en un ministerio y ahí produzcan fruto y echen raíces como los árboles y, y sus hijos y sus nietos también lleguen a servirle al Señor ahí. El amor de muchos, como dijo Jesús, se ha enfriado. Fíjese que esta frase es tremenda. Jesucristo lo dijo, el amor de muchos se enfriará. Qué tremenda verdad la que nos dijo el Señor Jesucristo. Esto está en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará.
Entendemos que es un enfriamiento del amor mutuo entre personas, pero también un enfriamiento de la pasión por Jesús, del amor a Dios propiamente hablando, a la obra de Dios. Hay mucha deslealtad en esta generación de cristianos. Hemos visto esa deslealtad, mucha gente cambiar de iglesia como cambiar de camisa o de pantalón, brincando de un ministerio a otro, culpando muchas veces a las iglesias por no entenderlos, por dañarlos, por no comprenderlos, o justificándose, pensando pues que la iglesia es la que ha fallado. Pero los que fallamos somos nosotros, y donde quiera que vayamos, llevaremos ese problema porque quizás ese pecado, esa rebeldía o esa deslealtad va dentro de nosotros. Así que doquiera que lleguemos, llevaremos eso. Y hasta que seamos curados de eso, entonces podremos ser liberados y podremos amar, perdonar y permanecer en un ministerio, quizás hasta que Cristo venga, o salir de ahí comisionados por ese ministerio, como hijos espirituales genuinos, no abortivos que se van sin decir las gracias, sino que comisionados por el Rey para ir y hacer la obra ministerial en otro lugar. Pero hemos visto, como en el Salmo 78 lo menciona la palabra de Dios, la deslealtad del pueblo de Israel, cómo Dios les amó, les cumplió, les guió, y ellos cada vez fallaban, cada vez renegaban, murmuraban, se quejaban, anhelaban regresar a Egipto, o sea, al pasado de ellos, y no permanecieron fieles en su pacto, dice el Salmo. Así mucha gente no permanece en un ministerio porque no están dispuestos a pagar el precio, a sufrir por ese ministerio, a amar ese ministerio, a arraigarse. Son pocos los que realmente permanecen, como dijo Jesús, si permaneciereis en mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente discípulos. Así que yo veo en esta generación de cristianos, se lo digo con toda sinceridad y autoridad, después de 22 años y medio de pastorear una congregación, veo una carencia de discípulos, una escasez de verdaderos discípulos en cada ministerio. Bueno, pero ese es otro tema muy, muy extenso del que podríamos hablar y seguramente tocaremos esto en videos siguientes cuando vayamos desarrollando estos estudios. Pero de hecho quería decirles que hemos visto esa fluctuación, esa deserción del pueblo de Dios de muchas iglesias. Ahora con la pandemia fue un examen, muchos se quedaron en línea y ya no regresaron a las vigilias, a la oración, a la intercesión congregacional, a los cultos. Muchos se quedaron en su comodidad porque carecían de una profundidad en la comunión con Dios. Otros sí profundizaron más, han crecido más en este tiempo, se han desarrollado más. Su compromiso con Dios se ha fortalecido. Así que, pero hay de ambas partes, ¿verdad? Hay unos que tienen una gran pasión espiritual, una visión, un compromiso, y hay otros que no. Y también hemos visto a otros crecer, dar, amar y conquistar nuevos territorios, porque realmente se comprometieron con Dios a crecer. Fíjate qué tremendo. Somos nosotros, como Iglesia Amigos de Jesús, a manera de introducción para aquellos que no estén en nuestra iglesia, estás sirviendo en otra iglesia local o estás en otro país quizás, nuestros hermanos lejanos, los saludamos. Hay varias personas que nos aman, que pasaron por Amigos de Jesús y nos aprecian mucho y valoran lo que recibieron en Amigos de Jesús. Y aquí estamos, seguimos trabajando, hermanos, y estos videos también serán una bendición para ustedes. Así que somos un ministerio que quiere y ha formado discípulos o ha tratado de formarlos, en la medida que ellos se han dejado, por supuesto, a través de 22 años de ministerio. Desde el principio del ministerio, yo fundé una escuela de discipulado, cosa que es muy distinta a asistir a los cultos. Mucha gente se conforma con ir a un culto nada más y consideran que ahí ya le cumplieron a Dios y ese es su máximo.
ir a un culto. Pero no, hermanos, eso es como el kinder del cristianismo, es congregarnos. Hebreos dice que eso es un rudimento, o sea, una cosa básica del cristianismo es congregarnos. Así que no es un cine evangélico el que vamos, sino que el congregarnos es un fruto de que estamos amando a Dios y al pueblo de Dios. Pero nosotros siempre creímos que a la par de la oración, a la par de congregarnos, a la par de una célula, debía haber una escuela de discipulado ministerial para aquellos que quieren desarrollar más lo que Dios les ha dado, crecer y llegar a ser columnas y discípulos en el Evangelio de Jesucristo y en sus iglesias. Ser un factor de bendición, de multiplicación y de apoyo. Gente que sirva consistentemente, que no salte de lugar en lugar, que no entre en rebeldía, sino que sirvan consistentemente en los ministerios. Así que de esa manera hemos venido haciéndolo y trabajando y hemos utilizado algunos materiales muy valiosos para este objetivo. Y ahora queremos iniciar un esfuerzo de comentar y estudiar un material que ha sido de grandísima bendición para muchas generaciones. De hecho, ha sido bendición a mi vida y la ha sido a la de muchos pastores y líderes y servidores. Lo que queremos hacer, hermanos, es utilizar materiales del gran escritor Watchman Nee. No dudo que muchos han escuchado acerca de este hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, que escribió varios libros, varias obras, y uno de ellos se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Así que este es un material que nosotros vamos a comenzar a utilizar para este estudio. Y queremos hablarles un poquito de quién es Watchman Nee. Y voy a utilizar una pequeña biografía que sale en uno de los libros que tengo de este hombre de Dios, un ministro chino tremendo que vivió y sufrió muchas circunstancias por causa del Evangelio de Jesucristo y de llevar la palabra de Dios. Se sometió a Dios y pagó el precio del ministerio, ¿verdad? Así que, pero fíjense que voy a traer un librito que tengo por ahí donde aparece en la portada la biografía, porque olvidé traerlo ahorita para que vean que no estamos fingiendo aquí, ¿verdad? Estamos realmente en vivo. Bueno, estamos grabando estos videos y posteriormente los subiremos a la página de Facebook de la iglesia. Regáleme un segundito, porque necesito ir a traer ese libro para poder en la portada leerle quién es Watchman Nee. Deme un segundito, por favor. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Quiero leerle de esta obra muy especial. Este es un tomo de 3 en 1 de una obra que se llama El hombre espiritual. No es la que vamos a, por cierto, a utilizar en esta ocasión, a desarrollar, pero es una obra tremenda de 3 tomos en 1. Y aquí en la portada aparece una pequeña biografía que quiero leérsela para información de todos los que van a estar con nosotros en estos videos y en este estudio profundo de principios preciosísimos que este hombre de Dios compartió a varias generaciones y que ha servido en todo el mundo para la formación de pastores, misioneros, profetas, evangelistas, apóstoles, discípulos, servidores, músicos, salmistas y todo aquel que ha querido, pues, ser un servidor serio de Dios, comprometido con su obra. Dice, Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad. Fíjese qué tremendo. Y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En su casa, dice, 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un
que él tenía, un don especial que el Señor le dio para beneficio del cuerpo de Cristo, con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952, Watchman Nee fue encarcelado por causa de su fe y permaneció en prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras siguen siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Qué tremendo como Watchman Nee, un hombre nacido en China, pudo servirle al Señor de esa manera, comprometidamente. Hemos estudiado muchas de sus obras y, como les repito, hemos estado utilizándolas en escuelas ministeriales para preparación de líderes y pastores. Así que él fue Watchman Nee. Suena mucho como la historia de Juan Bunyan, ¿verdad? El escritor del Progreso del Peregrino, que también fue encarcelado. El apóstol Pablo fue encarcelado. Varios de los discípulos de Jesucristo fueron encarcelados. Así que yo creo que, y nosotros también hemos enseñado, lo que el apóstol Pablo dijo, que hemos sido llamados no solo para creer en Cristo, sino para padecer por Él. Y creemos inequívocamente que padecer por Cristo es un privilegio. Sufrir por el Señor te va a llevar a un compromiso mayor y a un nivel de revelación mayor en las Escrituras y en el poder de Dios. Así que estos hombres no fueron cualquier persona. Él tiene varias obras. Yo he leído personalmente varias, pero ahora queremos nosotros enfocarnos en estos estudios que vamos a realizar, en la que te dije, que se llama el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de su espíritu. Pero quiero decir también que estos estudios no son para cualquiera. Estos estudios no son para todos los que decimos ser cristianos. Quiero enfocarme en un sector. ¿Para quién serán estos estudios que queremos realizar? Bueno, son para los que realmente tienen el deseo de crecer y ser formados, sufriendo una transformación para ser útiles en la iglesia local. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que la institución única autorizada por el Señor Jesucristo para llevar a cabo su obra y a partir de ella formar personas y desarrollarlas en el ministerio es la iglesia local. Vemos muchos ministerios paraeclesiásticos hoy en día que están haciendo una labor, pero si no conducen a la gente a una congregación y a una iglesia, esas personas quedarán en el aire y no van a poder crecer y alimentarse adecuadamente. Vemos gente también que hace el ministerio como a ellos les da la gana y no están sometidos a la autoridad de la iglesia local. He conocido muchos que están trabajando como a ellos les parece que está bien. Y como dijo el apóstol Pablo, porque él también se encontró con personas así y ministerios así. Al final Cristo es predicado, ya sea por contiendas, dijo, o por vanagloria, pero Cristo es predicado. Así que la intención, ¿por qué lo hicimos? Él la juzgará en aquel día. Pero la institución bíblica es la iglesia local. Es la encargada de filtrar, capacitar, preparar y desarrollar a los que fielmente van a volar como hijos y servir al Señor Jesucristo en el orden de Dios. Repito, hay muchos ministerios que no están en el orden de Dios. Y por eso hay tanto cristiano en rebeldía. Tantas personas que tienen dones preciosos, pero están en rebeldía. No acatan las directrices de las autoridades que Dios ha dejado a través de las iglesias locales. Bien, pero sigamos. Este estudio será para los dispuestos a ser cincelados por el Maestro.
para los que deseen profundizar sus raíces y convicciones en Cristo, etcétera, ¿verdad? Yo necesito realmente enfocarme en ese sector de personas, porque no son videos para que te entretengas, para que veas algo en Facebook, para que te diviertas. No, yo te aseguro que no va a ser algo tan divertido para tu cuerpo, tu mente, tu carne, porque te va a generar una demanda, te va a generar un compromiso. Y si tú no quieres buscar eso y caminar con Dios como Enoc, que dice la Biblia, caminó con Dios Enoc. No dice se entretuvo, sino que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Símbolo del rapto, que en el rapto se van todos los que están caminando todavía con Dios. No se van todos los cristianos evangélicos. No se van las iglesias pequeñitas, no se van las iglesias grandes, porque a Dios no le interesa mucho el tamaño de un ministerio, sino la calidad de discípulos que produce ese ministerio. Así que es para los que desean profundizar sus raíces y convicciones. Pero vamos a hacer una dinámica. Yo necesito que tú te inscribas, hermano. Esto es gratuito, pero yo necesito saber si tú vas a estar con nosotros en estos estudios. Necesito que tú te inscribas para poder orar por tu vida, para poder enviarte algunos materiales afines a estos estudios que vamos a desarrollar y para que tú puedas enviar comentarios a la sección que aparece en la página de la iglesia, en el Facebook, comentarios, ¿verdad? De lo que a ti te parece, una duda, una pregunta, un comentario sobre estos análisis que vamos a desarrollar. Y para eso pues necesitamos agregarte seguramente a la página, al Messenger, ¿verdad? Y tener pues en algún momento fuera de los videos algún contacto o conversación. Así que si puedes mandarnos tu nombre, tu deseo de participar ahí en los comentarios, en qué iglesia local te encuentras o país, y nosotros vamos a enviarte algunos saludos y algunos materiales afines a esto y también pues, ¿por qué no decirlo? En algún momento por medio del Messenger contactar con mi persona o yo contigo a través del WhatsApp y poder ir como despejando muchas inquietudes. Que Dios nos ayude, pues no nos las podemos todas, por supuesto. Solo Dios tiene toda sabiduría. Pero vamos a tratar de ayudarte para tu desarrollo espiritual. Así que estos videos no son para los que solo ven por curiosidad algo que han subido hoy, ¿verdad? O para los inconstantes, o aquellos que no quieren perseverar, sino para aquellos que realmente quieren no entretenerse, sino crecer. Son una escuela superior de formación y recuerda que seremos demandados por lo que recibamos. Fíjate lo que dice Lucas 12:48. Tengo la versión lenguaje sencillo. Me gusta mucho utilizarla cuando leo la Biblia. Y es muy buena versión. La TLA, traducción lenguaje actual, se llama, o Biblia en lenguaje sencillo. Igual, la Reina Valera es una de las mejores traducciones que tenemos. Lucas 12:48, la segunda parte del versículo. Dice, Dios es bueno con ustedes y espera que ustedes lo sean con Él. O sea que Él espera reciprocidad de nosotros. Y así como Él se muestra muy generoso con ustedes, también espera que ustedes le sirvan con la misma generosidad. En la Reina Valera dice, al que poco se le ha dado, no se le demandará mucho. Pero al que se le dio mucho, dice, mucho le será demandado. Así que mientras más tiempo tienes tú de ser cristiano, de servirle, más mensajes has escuchado, más tiempo te has congregado, has participado de seminarios bíblicos, de formación cristiana, has servido, te han instruido hombres de Dios o mujeres de Dios, más se te demandará. Por eso les decía que es extraño que en esta generación mucha gente anda de aquí para allá, algunos siguen profetas y profecías, otros siguen personajes, yo voy a la iglesia de fulano, dicen yo a la iglesia de mengano, y la iglesia, nosotros los pastores no somos los dueños de las iglesias, ni de las ovejas, en realidad, es Cristo. Pero hay gente que está siguiendo personajes. Cuando David dijo en el Salmo 23,
Jehová es mi pastor. Así que la gloria no es para un hombre, es para Cristo. Y no debemos seguir personajes o dones o profecías o allá donde nos hablen bonito y solo de prosperidad. Hoy hay una corriente muy grande que, gracias a Dios, muchos se han dado cuenta que es un error doctrinal, la doctrina de la prosperidad. Ha extraviado a muchos de la fe genuina y del verdadero evangelio. Y así otras, que ya lo anunciaba el apóstol Pablo, que iban a venir en los últimos tiempos a atacar a la iglesia, doctrinas de demonios. Pero bien, esperamos tu confirmación de inscripción para que podamos iniciar con el primer estudio. Quiero decirte que lo que vamos a desarrollar yo no lo escribí. Es un folleto, que ya te di el nombre, que Watchman Nee desarrolló con una habilidad espiritual profunda, el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación de su espíritu. Así que como yo no escribí ese libro, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo he utilizado muchas veces a través de los años para mi propio enriquecimiento espiritual y lo hemos enriquecido con versículos y citas bíblicas y lo que haremos es compartirlo, ir leyéndolo poco a poco, párrafo a párrafo e irlo comentando. Vamos a ir despacio. Quizás vamos a terminar hasta diciembre, quizás vamos a llegar a desarrollar esto en un año. No hay prisa. Lo importante no es correr, es profundizar. Lo importante no es llenarnos la cabeza de información, sino el corazón de revelación. Pesa más la revelación que la información teológica. Qué bueno por las teologías, pero a Dios, como dijo el apóstol Pablo, oh profundidad de riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios. No hay hombre que entienda completamente a Dios, ni el libro de Dios. Solo el Espíritu Santo entiende lo profundo de Dios. Pero nosotros vamos a tratar de comentar nada más, para enriquecimiento y para bendición de muchos que quieran crecer. Vamos a ir comentando y desarrollando estos materiales. Así que eso es lo que haremos y eso es lo que queremos motivar en ti, la lectura de la Biblia principalmente como el libro de Dios. Pero afín a esto, la lectura de libros o literaturas que nos enriquecen, de hombres de Dios que han tenido un discernimiento especial en alguna verdad de las Escrituras. Como dijo el apóstol Pablo, ocúpate en la lectura, le dijo a Timoteo. Y hoy hay muchos libros que no sirven de nada, que no tienen contenido, que no edifican, pero hay otros que sí. Hay libros y hay personas y hay predicadores y hay testimonios y hay escritos que son de gran utilidad para que podamos entender las escrituras de Dios y también podamos crecer espiritualmente. Hay personas que nos han ayudado en el don que han recibido, como por ejemplo Charles Swindoll, que ha escrito libros preciosos sobre David, sobre José, sobre Job. Yo los he leído, varios de ellos, y me han enriquecido mi vida espiritual. Por supuesto, no vamos quizás a predicar sobre un libro. Tenemos que buscar a Dios, leer la Biblia y leer literaturas que nos edifiquen, conversar con gente que es de edificación también. Y a través de todo esto vendrá la revelación de Dios y la claridad en algún tema. Pero hay libros que son muy útiles y, como te digo, no sustituyen a la Biblia, jamás. La Biblia es el principal libro para los cristianos. Es la principal comida. Mas en esta ocasión, aparte de que tú lees tu Biblia y te congregas y escuchas palabra de Dios, quiero ayudarte y quiero comentarte lo que he aprendido en este principio que Watchman Nee desarrolla en este libro. Así que inscríbete poniendo en los comentarios esta información que te pedimos, tu nombre, tu iglesia, tu país, dónde estás, en qué área sirves, y muéstranos tu deseo y queremos interactuar contigo, devolverte el saludo y también en el siguiente video que vamos a comenzar ya el material, enviarte algunos materiales para que tú puedas también ir leyendo con nosotros
esta literatura, estas separatas. Así que te motivo a que te inscribas y que desarrolles tu sed espiritual y tu estudio bíblico y tu crecimiento espiritual. Y no dudo que Dios te usará y te mostrará más de su grandeza y serás un instrumento útil, como dijo Pablo a Timoteo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor en la iglesia local, que es el hogar donde Dios nos ha plantado, para que crezcamos y desarrollemos y demos a luz hijos espirituales que sean columnas en esas iglesias y que de ahí salgan a servir como obreros o misioneros quizás o pastores. De nuestra iglesia han salido algunos obreros, pastores, misioneros, como dijo Pablo a Timoteo, serán instrumentos útiles al Señor preparados para toda buena obra. También recuerdo aquel verso que dice, unos sembraron, otros regaron y Dios da el crecimiento. Y también aquello que Jesús dijo, ustedes han entrado en las labores de otros, unos sembraron y ustedes cosecharon lo que no sembraron. Así que somos un equipo, nadie se puede jactar de que Él lo tiene todo, lo sabe todo y que de su ministerio y de su vientre han salido todos los servidores de Dios. No, eso no debe ser en el pueblo de Dios, no debe haber esa jactancia, esa soberbia. Somos un equipo y unos han hecho una labor, otros hemos hecho otra y otros harán después de nosotros otra. De tal manera que la formación cristiana conlleva un engranaje de elementos hasta que el cristiano llega a ser maduro, a la estatura, dice la Biblia, del varón perfecto. Se puede llegar ahí si se toma en serio el caminar con Dios y no se ve la iglesia solo como una aventura, como un centro de emocionalismos o como un pasatiempos de fin de semana. Qué bueno que estás con nosotros. Que Dios te bendiga y espero tu comentario como señal de tu interés por inscribirte en lo que vamos a comenzar a desarrollar. Yo espero subir un video semanal para que vayamos despacio y podamos ir avanzando. Dios te bendiga en esta tarde y nos alegra que estés con nosotros.